Bueno, me parece que siempre tenemos que estar abiertos, ¿no? a ayudar, a colaborar. Yo siempre lo cuento esto, ¿eh? O sea, vivimos en sociedad y le debemos mucho a la sociedad y hay que tratar de devolver todo lo que podamos a la sociedad. Sobre todo también con estos niños. Yo conviví durante un año en un colegio con trastorno síndrome de Down y ves a veces lo complicado, pero también lo generoso y lo bonito que es estar con ellos, hacer cosas con ellos y tal. Entonces me parecía que es lo menos que podemos hacer, intentar ayudarles a que su día a día, a que su vida o todo lo que podamos sea lo mejor posible, ¿no? Bien, muy bien, porque Adrián, aparte, bueno, acaba de sorprenderme ahora porque decía, no, es que es muy tímido. Yo no lo, o sea, no lo he encontrado para nada tímido. Ha hablado conmigo, primero fuimos al taller de cocina, me estuvo explicando la receta, me enseñó la receta que estaba haciendo unas galletas, aquí estuvo haciendo, y igual es que cogimos este punto de que le gusta cocinar y estaba con un cocinero, pero conmigo desde luego que fue muy dicharachero, muy hablador, muy cercano. ¿Vale? Porque me estaba contando que ahora estaba plantando, que plantaba brécol, coliflor, repollo, que he cambiado desde invierno pues, a de verano. Yo le comenté que un día parase en el restaurante para que cocinar. Bien, para mí fue una experiencia bonita y para nada es un chaval tímido, ¿eh? Yo creo que bueno, todos somos tímidos hasta que encuentras qué es lo que te gusta.